segunda clase. Vamos a empezar con el tema de nomenclatura. La profe está acomodando, así que si tienen alguna pregunta que hacer del tema anterior o si quieren hacer alguna otra consulta, ahora es el momento. Profe, yo tenía duda más que nada de cómo hacer el gráfico de esqueleto, por así decir, el que es con línea. Bien. A ver, no sé si a mí se me alcanza. A ver si se alcanza a ver mi pizarra allá atrás. Creo que alcanzaba a ver que se... Fíjate, si vos tenés, por ejemplo, un compuesto como este, con su fórmula condensada, voy a hacer este, ¿sí? Con 3 átomos de carbono, vas a buscar siempre hacer líneas quebradas, ¿sí? La línea quebrada me indica que acá tenemos en este extremo un átomo de carbono y en este extremo un segundo átomo de carbono. Y acá va el tercero, ¿sí? Entonces, y no se coloca ningún hidrógeno. ¿Está? ¿Se entiende cómo se hace? Sí, y si fueran de otra forma, por ejemplo, cíclica o con Bueno, ramificaciones, ¿cómo lo pondría ahí? ¿O no se pone? mira, suponete, eso lo vamos a ir practicando en el transcurso de la materia, ¿sí? No sé si se alcanza a distinguir bien. ¿Vos ves el pizarrón? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Entonces, acá tenemos, no estoy poniendo un compuesto muy grande, pero, por ejemplo, ahí tenemos 4 átomos de carbono y está cerrado. Normalmente los compuestos como este, que son cíclicos, también se hace directamente el cuadrado. ¿Mm? O, por ejemplo, si tuviera 6 átomos de carbono, es un hexágono. ¿Mm? Que es una de las cosas que más vamos a usar, 5 y 6 átomos de carbono. Y este se me salió horrible. Reformado, con 5 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, la forma en esqueleto, tal vez es la última que se tendrían que plantear hacer. Primero es practicar con la condensada, por ejemplo, o la desarrollada, y lo lindo que tiene la de esqueleto es que cuando uno ya la aprende a trabajar o a hacer, te permite ver más rápidamente el compuesto. Obviamente que contar, decir si ese carbono es secundario, terciario, o mirar todos los enlaces, todo eso, bueno, cuesta, obviamente porque estamos desapareciendo cosas que bueno, para micciones, por ejemplo, poner todos los hidrógenos y no equivocarse, por ejemplo, es difícil. Y además, con una estructura así más simple en esqueleto, uno alcanza a dimensionar el compuesto en general. ¿Mm? Pero no vamos a trabajar con cosas tan complejas como para que no se pueda resolver, ¿sí? Hoy vamos a ver parte de eso y de esas estructuras. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Buenísimo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, con los... Profe, disculpe. Sí. Yo tengo una duda con respecto a la tarea.
Decir, Cuando ponemos el objeto que nosotros encontramos, ¿le ponemos un solo grupo o le ponemos varios los que contiene? Porque, por ejemplo, yo elegí vinagre y entonces pensé que, un segundo que se me fue el nombre, acá está, vinagre, y le puse que era que tenía compuestos orgánicos, ácidos carboxílicos. Y no sabía si contenía más, por ejemplo. sí, contiene más compuestos orgánicos, pero está bien, contiene ácidos carboxílicos, contiene el ácido acético, ¿sí? Específicamente uno de los que contiene, que es el más conocido del vinagre. Pero sí es suficiente, porque la idea es que identifiquen qué tipo de compuestos hay. Una forma es esa, está bien, ¿sí? Ok, gracias. Ayer planteaba, creo que a la tarde, esto de decir, bueno, a ver si vas a colocar la foto de una silla metálica, y bueno, en una silla metálica, ¿qué es lo que hay? O sea, salvo que me pongas la pintura de la silla metálica, no estaría, ¿sí? O, por ejemplo, hablábamos de la lavandina. La lavandina no tiene compuesto, o sea, el producto en sí no es un compuesto orgánico, es inorgánico. Pero bueno, el envase, si me decís el envase que es de plástico, y bueno, puede ser, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿sí? O de una silla, si es metálica, pero tiene la base, tiene un almohadoncito, cosas así. No necesariamente el que pueda identificar exactamente el nombre del compuesto está bien, y el que no lo identifique también está bien, o sea, porque es la primera clase, ¿sí? Esperemos que cuando se termine química orgánica, esas fotos tengan nombres más orgánicos. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, creo que no. Ahora, Bueno. si quiere, puede comenzar. Empezamos entonces con la clase de hoy, que es nomenclatura, ¿sí? De los compuestos orgánicos. Esto está en la unidad 1, ¿sí? La nomenclatura de compuestos orgánicos. Vamos a aprender a nombrar a los hidrocarburos, que son los alcanos, los alquenos, alquinos, los hidrocarburos alicíclicos, aromáticos, haluros de alquilo, alcoholes, éteres, los aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y aminas. Bueno, vamos a empezar entonces con los hidrocarburos, que dijimos que eran los compuestos que estaban formados por carbono e hidrógeno. Vamos a empezar por ver los alcanos, ¿sí? Los alcanos serían los hidrocarburos más simples, porque son los que tienen, en su cadena principal, tienen todos enlaces simples. ¿Se acuerdan que ayer vimos que podíamos tener enlaces simples, dobles o triples? Se denominan hidrocarburos saturados, ¿sí? Son cuando tenemos todos enlaces simples, hablamos de hidrocarburos saturados. Se encuentran principalmente en el gas natural y en el petróleo, y su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N más 2.
¿sí? Esa es la fórmula general de los alcanos. Vamos a ver que los nombramos, ¿sí? Los alcanos, vamos a tener los alcanos no ramificados o alcanos normales o los alcanos de cadena lineal, ¿sí? Tenemos un prefijo que indica el número de carbonos y al final el sufijo ano, ¿sí? Cuando yo encuentre cualquier compuesto con esa terminación, entonces yo voy a saber que es un alcano, es decir, que tiene en su cadena principal todos los enlaces son simples. Por ejemplo, si es una cadena de 7 átomos de carbono, ¿sí? El compuesto se va a llamar heptano. Los primeros compuestos, los más simples, los de 1 a 4 átomos de carbono, ¿sí? Tienen nombres especiales, que esos los vamos a tener que aprender, que son el que tiene un solo átomo de carbono, se llama metano. Ese ya lo conocen, lo han visto el año pasado en química general. El que tiene 2 átomos de carbono se llama etano. Con 3 átomos de carbono, el compuesto se llama propano. Y con 4 átomos de carbono se llama butano. De ahí en más, sí, ya los nombramos con el número de carbonos que tenga la cadena y la terminación ano. ¿Sí? Después, por ejemplo, con 5 se va a llamar pentano, hexano con 6, heptano con 7, octano con 8 átomos de carbono, nonano con 9, decano con 10, undecano con 11, dodecano con 12. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a ir escribiendo? Por ejemplo, el butano, ¿sí? Sabemos que tiene su cadena, va a tener 4 átomos de carbono, ¿sí? La fórmula molecular, ¿se acuerdan que dijimos que era carbono N, hidrógeno N más 2? Es decir, que si tiene 4 átomos de carbono, ¿sí? Hidrógeno 2N más 2. Si tiene 4 átomos de carbono, vamos a tener 10 átomos de hidrógeno. Con la fórmula desarrollada, fíjense qué hacemos. Escribimos los 4 átomos de carbono y completamos con los hidrógenos. Acuérdense que siempre cada átomo de carbono, hemos dicho que tiene 4 enlaces simples, ¿sí? Entonces escribimos los 4 átomos de carbono y completamos con hidrógenos. Fíjense que nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces la fórmula molecular que nos indica que tenemos 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Ya mediante la fórmula desarrollada vemos que esos 4 átomos de carbono están enlazados entre sí y tienen enlazados también 10 átomos de hidrógeno. Y acuérdense que esta es la fórmula condensada donde vamos escribiendo cada carbono a cuántos hidrógenos está unido. ¿Sí? En este caso nos quedan, fíjense, lo que sí vemos acá, que no vemos en la fórmula molecular, es cómo es que su cadena es lineal y que tiene 4 átomos de carbonos enlazados entre sí. Y la fórmula de esqueleto, que era la que recién estaban consultando, acuérdense que en cada vértice hay un átomo de carbono y en el inicio y en el final de la cadena. ¿Sí? Entonces acá tenemos 1, 2
3 y 4 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, en cada vértice hay uno, y al inicio y al final de la cadena hay un átomo de carbono. Profe, en la Sí. fórmula, perdón, en la fórmula condensada, ¿podría aparecer en el medio como 2, bueno, no me acuerdo cómo se dice, 2CH2? Acá. ¿O no? Ajá. La podés llegar a encontrar, por ejemplo, no, en este caso sería CH2 y entre unos paréntesis y un 2 como subíndice. A ver si ok. puedo escribir, espérame que vea si puedo escribir acá, después ya lo borro. Lo voy a escribir acá, después lo borro, ¿sí? Pero, o sea, podrías encontrarlo así. CH3, CH2, 2, CH3. ¿Se Buenísimo. entiende? Sí, sí. Bien. Profe, para escribirlo de esa forma siempre tienen que estar así pegaditos. Claro, sí, podés encontrarlo con ahí, así, con las líneas ahí, por ejemplo, también. No, lo que me refiero es para escribir CH2 subíndice 2, tienen que estar ambos juntos. Claro, O sea, en la fórmula claro, tienen condensada. que estar acá, o sea, eso ya lo vamos a ver cuando escribamos, por ejemplo, cuando veamos los ácidos, ¿sí? Más adelante, que tienen muchos átomos de carbono, entonces se escriben así, por ejemplo, si tiene 7 átomos de carbono acá, o sea, 7 grupos CH2, entonces directamente se escribe así, se le pone el subíndice 7. Bien, gracias, profe. De nada. Vamos a borrar porque si no después nos van a decir que hemos escrito el PowerPoint. Bien. ¿Hasta acá, Silvi, vemos con esto y vemos el videíto? ¿O seguimos? Yo seguiría un poquito más explicando los radicales. Cierto, que nos faltan todos los radicales, perdón. Sí. Y después sí, porque cuando empecemos con ramificados, ahí largas el video. Dale. Bueno. Esto que hemos visto hasta acá son compuestos lineales, ¿sí? Podemos encontrar, ¿sí? Compuestos ramificados, como dice la profe. Entonces, lo que vamos a ir viendo son los grupos alquilos o radicales alquilo. ¿Sí? Si se elimina un átomo de hidrógeno en un hidrocarburo saturado o en un alcano, se obtiene lo que se llama el grupo alquilo. ¿Sí? Por ejemplo, este que hemos visto acá, que es el metano, ¿sí? Este que hemos visto acá, que es el butano con 4 átomos de carbono. Si se elimina un átomo de hidrógeno, ¿sí? Lo que nos queda es un radical alquilo y le damos cambiamos la terminación ano del butano por hilo o il. ¿Sí? Entonces, del butano, que es el alcano, podemos obtener como el nombre del grupo alquilo va a ser butilo, y el nombre como sustituyente de una cadena, que ahora ya vamos a ver cuando veamos los ramificados, se va a llamar butil. Bueno, como vemos acá, fíjense, este es a partir del butano, este carbono que está acá pierde un hidrógeno, ¿sí? Lo que hace es que queda con un electrón libre, lo que le permite formar otro enlace con otro carbono. Ya vamos a ver cuando se una como sustituyente, ¿sí? Lo que hace es perder un hidrógeno, y esta rayita que está acá significa que tiene un electrón que va a permitir que se una a otra cadena.
se comienza a numerar por el carbono que presenta esta valencia libre o este electrón libre, ¿sí? Entonces decimos 1, 2, 3 y 4. Algunos de los más comunes, los grupos alquilos sencillos que tenemos son el metano, que si pierde un hidrógeno se transforma en el radical metilo, el etano, ¿sí? Con 2 átomos de carbono, si pierde un hidrógeno se forma el radical etilo, el propano, que ¿qué le puede pasar? Fíjense, puede perder un hidrógeno de este carbono terminal que está acá y se va a transformar en este radical y se va a llamar radical propilo, o puede perder un hidrógeno en este carbono secundario, ¿sí? Que está acá, que es el carbono número 2, ¿sí? En este que está acá. Si pierde un hidrógeno ahí, fíjense que nos queda un radical distinto al del que teníamos arriba, y ese radical se denomina isopropilo, ¿sí? Entonces, a partir del propano, fíjense que podemos tener el radical propilo o el radical isopropilo, dependiendo de cuál hidrógeno es el que está perdiendo. ¿Qué pasa con el butano? También puede perder el hidrógeno en el carbono terminal y se llama radical butilo, o puede perder un hidrógeno del carbono secundario y entonces se va a llamar sec-butilo. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense que podemos tener, en el caso de propano y de butano, podemos tener 2 tipos de radicales dependiendo dónde pierda el hidrógeno. Fíjense que si hablamos de este carbono que está acá, es exactamente lo mismo, ¿sí? Que este. Yo puedo empezar a nombrar por un lado o por el otro, ¿sí? O puede ser que pierda cualquiera de los 2 hidrógenos y es exactamente el mismo radical el que obtenemos. Lo mismo ocurre si pierde un hidrógeno, este carbono que está acá, ¿sí? Es el mismo compuesto del que estamos hablando, ¿sí? O sea que puede dar radical butilo o radical sec-butilo. Fíjense que en forma general se escriben de esta manera, ¿sí? Con R significa que son radicales alquilo. Vamos con los alcanos ramificados. Fíjense que podemos tener, recién hablábamos del butano, de 4 átomos de carbono, pero de forma lineal podemos tener este compuesto que tiene 4 átomos de carbono, pero fíjense que es la cadena principal de 3 y un grupo metilo unido a esa cadena principal. En este caso, si pierde uno de estos hidrógenos de ese carbono, el radical se llama isobutilo. Fíjense que acá está el electrón porque este es el carbono que perdió el hidrógeno. Si lo que pierde es este hidrógeno que está acá, ¿sí? En el carbono terciario, si pierde este hidrógeno, y entonces el radical se va a llamar terbutilo. Lo mismo ocurre con este compuesto, fíjense que es ramificado, que es el isopentano, donde la cadena principal tiene 4 átomos de carbono y un radical metilo. El radical se va a llamar isopentilo, ¿sí? El hidrógeno que se pierde es en este carbono. Y terpentilo, si el hidrógeno que se pierde es el del carbono terciario. Bueno, después tenemos este otro compuesto. Todos estos que yo les estoy dando son nombres comunes, ¿sí? De los radicales de los alcanos más sencillos. Ya después van a ver que no los vamos a nombrar por estos nombres comunes, sino que los nombramos siguiendo unas reglas
que ya las vamos a ver. Este se llama entonces el compuesto neopentano, y fíjense que estos 4 átomos de carbono que están acá son exactamente iguales. Cualquiera que pierda un hidrógeno, obtenemos el radical neopentilo. Este es el compuesto es el isohexano, y podemos tener el radical isohexilo. Profe, Sí, ¿puedo volver para atrás? Que le pregunte una cosa. ¿cómo no? ¿Esta? Sí, esa. Esas letritas chiquitas en rojo, ¿también hay que saberlas con el nombre o no hace falta? No, eso es como las pueden encontrar a veces este nombre simplificado, digamos, ¿sí? Si encuentran IBU, significa que es un isobutilo, ¿sí? Pero no hace falta que se lo sepan todo, ya de a poquito lo van a ir aprendiendo. Bien, gracias. ¿Hasta acá, Silvi? Sí, sí, Lili, considero que hasta Bien. acá y vamos con él. Bueno, mientras que la profe va buscando un video, quería comentar que bueno, ayer preguntaban cuando hablábamos de los grupos funcionales a qué estaban unidos, la cadena carbonada, cómo era. Bueno, ahí consideramos que las cadenas carbonadas son esos radicales, ¿sí? Que pueden ser así chiquitos, con 4 o 5 átomos de carbono, que hasta ahí es donde pedimos o nos vamos a encontrar, ¿sí? En la nomenclatura que nosotros le podemos llegar a pedir, ¿sí? El radical metilo, etilo, propilo, isopropilo, hasta 4 y 5 átomos de carbono. El resto ya se nombra, digamos, por una nomenclatura que es la que vamos a ver ahora, que son las reglas de la IUPAC. Generalmente esta es una de las cosas que más cuesta, porque son temas que hay que, parte son de memoria, ¿sí? Porque esos nombres que vieron ahí, metano, etano, propano, butano, son compuestos, son nombres comunes, que le fue dando la gente a medida que iba descubriendo el compuesto o sistematizándolo, encontrándole sus propiedades. Recién cuando ya No se imaginaban que iban a ser tantos los compuestos orgánicos. No, tal cual. Entonces le iban dando un nombre a cada uno. Y bueno, hasta que se sistematizó, ¿no? Pero esos primeros 4 se respetó los nombres comunes. Lili, cuando vos digas. Bueno. Espérame un ratito. Sí. ¿Yo qué le voy a decir? Usted con su arte. Ahí se ve. Se ve ya en la pantalla. Se ve blanco. Blanco. En este video vamos a aprender a nombrar los alcanos. En la nomenclatura orgánica se utilizan 2 tipos de nomenclatura, la común y la IUPAC. Al principio se utilizó la nomenclatura común, desde mucho antes de que la química empezara a organizar todos los compuestos. En ese momento no se conocían tantos compuestos orgánicos, entonces era posible memorizar el nombre de cada molécula. Posteriormente, los químicos
elaboraron una serie de reglas para nombrar los compuestos orgánicos con base en sus estructuras. Estas reglas se llamaron reglas de la UPAC, que son las siglas en inglés para la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En este caso vamos a estudiar estas reglas UPAC para nombrar los alcanos. Los alcanos son los hidrocarburos más sencillos debido a que todos sus enlaces son simples. Las reglas para nombrar los alcanos, lo primero que tengo que conocer es el nombre de los alcanos no ramificados. En esta tabla podemos ver algunos de los nombres de los alcanos con distintos números de átomos de carbono. Como podemos ver, todos los alcanos terminan con el sufijo ano. Esto nos está indicando que se trata de un alcano. Lo primero que tenemos que ver cuando nombramos los alcanos es contar la cadena de carbonos más larga que se encuentra en ese compuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Como podemos ver, si tiene 5 átomos de carbono se denomina pentano. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver las ramificaciones que encontramos en esa cadena. Para ello, primero debemos contar los carbonos, ¿sí? Debemos elegir si empezamos a contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Como vemos, este ejemplo está mal contado porque empezaron a contar de derecha a izquierda. Y una de las reglas de la UPAC es que siempre se le debe dar el número más bajo a las ramificaciones. En este caso veo qué ramificación tengo. Acá hay una tabla con los grupos alquilos más comunes. Y esta ramificación tiene un solo átomo de carbono, por lo tanto se denomina metil. Estos son los grupos, las ramificaciones son los grupos alquilo. Los voy a nombrar entonces diciendo en qué carbono se encuentra esa ramificación. En este caso voy a decir que ese metil está en el carbono 2 metil, y le doy el nombre de la cadena principal que elegí, 2-metil pentano. Si hubiera elegido contar de derecha a izquierda, el nombre me quedaría 4-metil pentano, lo cual está mal nombrado porque hemos dicho que una de las reglas es darle a las ramificaciones el número más chiquito, es decir, más cercano al carbono. También podríamos haber nombrado de esta manera la cadena y quedaba el compuesto nombrado exactamente igual, 2-metil pentano. Siempre tengo que buscar distintas alternativas para encontrar la cadena más larga en el alcano que estoy nombrando. Otro ejemplo es este. Si buscamos la cadena más larga, vemos que tiene 4 átomos de carbono y tiene 2 ramificaciones que ya aprendimos que se denominan metilos. Una vez que tenemos elegida la cadena, vemos a partir de qué carbono empezamos a nombrar. Como dijimos, esas ramificaciones debemos darle el número más chiquito o más cercano al carbono 1, empezamos a numerar de esta manera. ¿Y qué decimos entonces? En el 2 hay 2 radicales metilos, es
esto se nombra diciendo 2,2 dimetilbutano. Butano porque la cadena tiene 4 átomos de carbono, metilos son las ramificaciones y di porque hay 2 ramificaciones metilo en el carbono 2. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos la cadena principal con 4 ramificaciones, 3 grupos metilos y un grupo etilo. Como vemos, la cadena principal tiene 8 átomos de carbono, por lo tanto le vamos a dar el nombre de octano a este compuesto y vemos que tiene 3 grupos metilos y un grupo etilo. Tenemos que ver a partir de qué carbono vamos a empezar a nombrar esta cadena. Si nos fijamos, si empezamos de izquierda a derecha, la primera ramificación nos queda en el carbono número 2. Y por lo tanto, vamos a empezar a contar de izquierda a derecha. Lo que vemos, tenemos ramificaciones en el carbono 2, en el 4, en el 5 y en el 6. Lo que debemos ver es cuál ramificación vamos a nombrar primero. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que vamos a nombrar por orden alfabético. Por lo tanto, empiezo a nombrar el grupo etil, que está en el carbono 5, y sigo por los grupos metilos que están en el 2, en el 4 y en el 6. Uso el prefijo tri para indicar que hay 3 grupos metilos en esos números de carbono. Ese prefijo tri no se alfabetiza. Veamos este otro ejemplo, donde también la cadena principal tiene 8 átomos de carbono y es un octano, pero vemos que tenemos también 3 grupos metilos y un grupo etilo. Lo que vemos es que el grupo metilo está en el carbono 3, si empezamos a contar de izquierda a derecha, y el grupo etilo también está en el carbono 3, si empezáramos a contar de derecha a izquierda. En este caso le damos prioridad por orden alfabético y por lo tanto empezamos a contar de derecha a izquierda para darle el número más chiquito a la ramificación etilo. Tengamos en cuenta que hay un error, ¿sí? Acá hay un carbono, hay un hidrógeno de más en ese grupo etilo. Por lo tanto empezamos a nombrar a partir del 3 del grupo etilo y decimos 3 etil, 4, 5, 6 trimetilbutano. Recordamos que esos prefijos, en este caso el tri, no se alfabetiza, sino que directamente se tiene en cuenta la M de la ramificación metilo. ¿Sí? De esta manera entonces le hemos dado el número más chiquito a la ramificación teniendo en cuenta el orden alfabético. Tengamos en cuenta que los prefijos ter y sec en estas ramificaciones tampoco se tienen en cuenta para el orden alfabético. Veamos otro ejemplo, pero esta vez lo vamos a trabajar con la fórmula de esqueleto. Buscamos la cadena más larga, como vemos tiene 6 átomos de carbono y se trata de un hexágono. Tenemos 2 ramificaciones metilos y un etilo. Como vemos, si empezamos a contar de izquierda a derecha,
en el carbono 3 quedan 2 grupos metilos y en el carbono 4 queda un etilo. Si contáramos de derecha a izquierda, en el carbono 3 queda la ramificación etilo y en el 4 quedarían 2 metilos. En este caso, que es distinto al que vimos recién, lo que vamos a hacer es empezar a contar de izquierda a derecha, porque en el carbono 3 nos van a quedar 2 grupos metilos. Es decir, vamos a tener en cuenta el número de ramificaciones y no, en este caso, el orden alfabético. Por lo tanto, este compuesto nos va a quedar 4-etil 3,3-dimetilhexano. Como vemos, ese prefijo di no se alfabetiza, sino que directamente se tiene en cuenta la ramificación metil. Veamos otro ejemplo. Si buscamos acá la cadena más larga, vemos que se trata de un pentano. Tenemos 5 átomos de carbono. La ramificación que nos queda en este caso en el carbono 3 sería un isopropil, ¿sí? Es decir, una ramificación con 3 átomos de carbono. Podríamos empezar a contar también, como en este caso, y lo que nos quedaría sería una ramificación de un metilo en el carbono 2 y un etilo en el carbono 3. En este caso, lo que vamos a elegir es la cadena en la cual se encuentren la mayor cantidad de ramificaciones. Por lo tanto, vamos a contar esta cadena de átomos de carbono de manera que nos quede el grupo metilo como ramificación y el grupo etilo. Esta entonces sería la manera correcta de buscar la cadena más larga. Nos va a quedar por orden alfabético entonces 3-etil 2-metilpentano. Como vemos, hemos visto varias reglas de la IUPAC, las cuales todas tenemos que tener en cuenta cuando nombramos a un compuesto. Entonces, debemos tener en cuenta que buscamos la cadena principal más larga. Siempre la ramificación a las ramificaciones debemos darle los números más pequeños posibles. En el caso de que si empezamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en el mismo número nos quede, como en este ejemplo, un etil o un metil, ahí sí elegimos por orden alfabético. Y si no, siempre debemos tratar de buscar la mayor cantidad de ramificaciones y que se encuentren en el número más pequeño. Muchas gracias. Hola Gaby. Hola, buen día. Hola Gaby. Buen día. Me perdí el video. Te perdiste el video. Bueno, Quedó muy lindo, Lili. quedó más o menos. Sí, quedó lindo. Bueno, más o menos entendieron algunas o cómo son las reglas de la IUPAC. Igual ahora vamos a ir viendo distintos ejemplos, ¿sí? Pero bueno, vieron que lo primero que hacemos es elegir la cadena más larga, tenemos que ir buscando después las ramificaciones, ¿sí? Tratar de darles a las ramificaciones el número más chiquito, tratar de buscar la mayor cantidad de ramificaciones posibles, ¿sí? Todas esas son reglas que tenemos que ir siguiendo cuando vamos a nombrar
por nombre IUPAC a los compuestos que ya no son los sencillos que vimos recién, sino que son compuestos ramificados. ¿Sí? No Tengo sé una si... duda, profesora. Sí. ¿Qué tiene prioridad, la cantidad de ramificaciones sobre un carbono o el orden alfabético? ¿Viste el ejemplo que vimos recién donde había? Si vos empezabas, por ejemplo, si empezabas a contar de derecha a izquierda, ¿sí? Te quedaba un grupo etilo en el 3. Y si empezabas a contar de izquierda a derecha, te quedaba un grupo metilo en el carbono 3. ¿Sí? En ese caso, donde vos tenés la misma, o sea, le darías el mismo número a cualquiera de las dos, ahí sí voy a elegir por orden alfabético. ¿Sí? Entonces voy a empezar a contar de derecha a izquierda para darle el menor número al grupo etilo, porque ahí sí voy a elegir por orden alfabético. En el otro ejemplo que vimos después, tenías dos grupos metilos, por ejemplo en el carbono 3, si empezabas de izquierda a derecha, y tenías un grupo etilo en el carbono 3, si empezabas de derecha a izquierda. ¿Sí? En ese caso, lo que trato siempre es de darle el número más pequeño a las ramificaciones. Entonces, como tengo mayor cantidad de metilos que de etilos, entonces voy a empezar a nombrar de izquierda a derecha para darle el número 3 a los dos metilos que tengo. No sé si era eso lo que estabas preguntando. Entonces, eso tiene prioridad la cantidad de ramificaciones sobre un carbón sobre el orden alfabético. Exacto. Y después, para nombrar, siempre se nombran las ramificaciones por orden alfabético. ¿Sí? Eso que estamos viendo es para numerar la cadena. Para nombrar, se nombran siempre por orden alfabético. Muchísimas gracias, esa era mi duda. Muy bien. Ahí en el chat hay una pregunta, creo que tiene que ver con esto, y también hay una mención de que hay grupos que tienen prioridad. Eso es cierto, cuando empiecen a aparecer otros grupos funcionales o moléculas que tengan más de un grupo funcional, hay que asignarle el menor número al que tiene la prioridad. Por ejemplo, si tienen en la misma doble enlace y un hidroxilo de un alcohol, la función alcohol tiene prioridad por sobre el doble enlace y tengo que procurar que el doble enlace, la función alcohol tenga el menor número posible. A mí me gustaría responder esta primera, también del chat, que dice, profe, no entendí muy bien cuándo contar de derecha a izquierda o viceversa. Bueno, entonces ahí lo primero que hacemos es buscar la cadena más larga, ¿sí? Y después tenemos que numerar, y puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. También puede que nos toque de arriba hacia abajo o viceversa, ¿sí? Eso lo va a dar, lo primero que vamos a mirar es contar teniendo en cuenta, mirando si hay ramificaciones. Y vamos a empezar nombrando o numerando desde el extremo en donde le podamos asignar el número más bajo a las ramificaciones. Después empiezan a aparecer todas estas otras reglas cuando tenemos ramificaciones en los mismos carbonos, tanto desde la izquierda o de la derecha, ¿sí? Eso quería aportar. Igual ahora, si quieren, miramos el PowerPoint y vamos reforzando las reglas. O hacemos, o directamente trabajamos con el Sócrates, bueno, que va de a poquito, ¿te parece? Bueno. El primer Sócrates. Que sí. ¿Tienen los chicos el link? Tienen que entrar a socrates.com. ¿Sí? Allí, como estudiantes, pide el nombre de la sala en la que van a entrar. La primera en la que vamos a trabajar se llama Videla. Ahí están en el chat, así con mayúscula.
Vamos a comenzar con esto. Esta es la primera, ¿no? El primer Sócrates. Sí, Sí, Gaby, exactamente. Les cuento que anoche estuve haciendo pruebas y espero que esté bien. Ay, estuvimos mirándolo con los chicos, lo volví a colocar, pero si no, está bien. Pueden ingresar con los celulares, las tablets o con la misma computadora. Profe, disculpe, Sí. ¿qué hay que poner en el nombre de Room? Videla. Ahí, mirá. Ahí está en el chat. Videla, con perfecto. mayúscula, B corta. Perfecto, gracias. Allí se van a encontrar con un cuestionario de 7 preguntas, que la idea es que vayan resolviendo. Nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo van respondiendo y entonces usamos aprovechamos las respuestas para, bueno, está mal. Ahí hay una pregunta en el chat. ¿Por qué en el último ejemplo del pentano no se escribió el isopropil y sí escribimos la cadena para que quedara un metil y un etil? Porque siempre tenemos que tratar de buscar la mayor cantidad de ramificaciones, ¿sí? Nos van a quedar ramificaciones más pequeñas. Entonces, si podemos elegir, elegimos la cadena donde tengamos el mayor número de ramificaciones. Más chiquitas y más fáciles de nombrar. ¿Se entendió, Bernardo? Bien. ¿Entraste a la página? A socrates.com. Bueno, entonces ahí te va a decir si sos estudiante, profesor. Elegí la opción estudiante y te va a pedir, dice room, que es el nombre, es la sala o donde vas a trabajar, y es esa que se llama Videla. A ver, no sé si alguien tienen para mostrar, chicas. yo tengo para mostrarlo, pero lo está mostrando Nil, yo estoy... No, pero ahora lo muestro. Profe, yo lo hice desde el teléfono en la aplicación de Socrative Student y ahí me pide directamente la sala y puse Videla y ahora me pide el nombre. Con el teléfono me fue más fácil, pero con la compu no encuentro dónde hacerlo. Ajá. Tienen que buscar el nombre en Sign, o sea, en arriba aparece para identificarse, o sea, para loguearse, digamos. Y ahí les da la opción de estudiante. Ahí les muestro. Profe, yo ya entré, por no eso. me registré, directamente me aparecía acceso. Ahí arriba dice acceso y ponen el nombre, ni siquiera me registré. Sí, pones el login y ahí te toma directamente. Unos genios, todos distintos. Ahí ven, entran a socrates.com y ahí les pide que entren como estudiante o como profesor. ¿Sí? Entran ahí como estudiante y les pide el nombre, que ahí es donde hay que poner Videla. Fíjense que acá le cambiamos el idioma. Profe. Sí. Disculpe, si tengo la cadena principal y de izquierda a derecha, en el tercero tengo un etil y de derecha a izquierda, en el segundo tengo un metil, ahí no tengo en cuenta el orden alfabético, sino que está... Ajá. Ahí le das el número más chiquito a la ramificación. Claro, es cuando están en el mismo... En el mismo número, ahí le das prioridad por orden alfabético. Y si no, al que tiene más. Claro,
Si por un lado empezás a contar y en un carbono te encontrás con 2 ramificaciones y en el otro una sola, vas a empezar por donde tengas 2 ramificaciones para darle a ese el número más bajo. Claro, perfecto, gracias. De nada. Profe, ¿empezamos a responder la encuesta? Sí. Profe, tengo una duda. Dale. No, ya me di cuenta, perdón. Bueno. Profe, yo en la forma de esqueleto me cuesta ver bien cuál es el radical. O sea, eso cómo me puedo dar cuenta. Ahí lo miramos, espérate. Bueno, no va a quedar muy prolijo. Sí, no hay problema. Pero bueno, por ejemplo, que vos tengas, no, ¿cómo era? El que teníamos recién, creo que era algo así. Sí. Bueno, suponete que tengas algo así, entonces vos decís, vamos a hacerle otro más para que nos quede, vamos a hacer así, suponete que tengas algo así, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, mi cadena principal más larga va a ser esta, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, ¿sí? Va a ser un hexano. Entonces, ahora fíjate, tenés esta ramificación y tenés esta, ¿sí? Bien. Acordate que esta está unida a la cadena, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que mirar es esto, ahí tenés un carbono, ¿sí? O sea que sería un metilo. Sería lo mismo que si tuvieras esto. Claro, bien, perfecto. Así, ¿sí? Bien. Y acá, no lo mirás, acá tenés un carbono, y acá tenés otro carbono. ¿Sí? Entonces sería como si tuvieras así. Perfecto. Muchas gracias, profe. Pero entonces empezás a mirar, o sea, este que está acá es la unión, digamos, y empezás a mirar de ahí. Perfecto, gracias. ¿Sí? De nada. Profe, ¿podemos tener una guía de ejercicio así como para ir practicando? Nosotros tenemos el PDF de estos cuestionarios, pero si necesitan más, podemos darles más. No sé. ¿Creen que esto no alcanza, esta ejercitación? Y es que no la han visto todavía, ahora que claro, son tienen 4 ejercitaciones que vienen ahora, ¿sí? Y ahí tienen yo después les vamos a subir los PDF con las ejercitaciones, ¿sí? De ahí vemos si necesitan más, nos piden. Profe. Sí. En la pregunta 7 que aparece entre paréntesis, ¿es porque es una ramificación? A ver. Yo no las tengo a mano, Gaby. Yo las tengo. Pregunta 7. A ver, en la 6. Claro. Eso que aparece allí es una ramificación. A ver, ¿me das para compartir, Lili? Les muestro. Sí, Gaby. Les muestro con el Chem Sketch.
¿Ah? Dale. A ver. ¿No estás, Gaby, como...? Ah, no sé. Inhabilitada. Y pensar que eras la dueña. Espérate que no te encuentro, Gaby, entre todos. Y poneme la G. Diga. Ah, es que no sé cómo entré. Claro. Puede ser que hayas entrado como Gabri. Pues sí, me parece que sí. Ah, porque no has Eso es que no te entrado reconoció el sistema. Claro. ¿A qué se refiere con carbonos terciarios? Y son átomos que están unidos a otros 3 átomos de carbono. Esos son carbonos terciarios. Pucha, Gaby, no me deja ponerte... Ah, bueno, entonces... Sí, no puedo. Bueno, no importa. Les quería mostrar, pero no importa. La pregunta 5 dice, puede que esté mal. ¿Por qué? Ah, pregunta, ¿cuál no tiene carbonos terciarios? Un átomo, ¿hicieron las estructuras que les han dado? Marce, ¿vos la podés poner a la Gaby como coanfitrión? Ah, ya las encontraste. Ahí, me parece que la Gaby está, a ver, ya te digo, espera. Yo estoy como alumna, por eso en el Sócrates yo lo mostraría. Profe. Quise poner recién, pero me figuraba como que era con anfitriona. Bueno, no importa. Ahí está. ¿Estoy? Sí. Ahora sí, Gaby. Muchas gracias. Bueno, supónganse, esta es una aplicación re bonita para trabajar con estructuras, con nombres. Supónganse que ustedes, bueno, tienen la opción de la estructura y de dibujar. Supónganse que ustedes tienen esta. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, después vienen carbono, hidrógeno, tienen así un paréntesis, carbono, hidrógeno 3, y sigue carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, nuevamente, carbono, hidrógeno 3, dos. ¿Sí? Puede que así tienen un ejercicio. ¿Cómo se interpreta eso? Este metilo que ven acá está unido a este carbono. ¿Ven que le falta un enlace más? Dice carbono, hidrógeno. Ahí quiere entrar. Bueno, ahí está. Y estos 2 metilos también están unidos a este carbono con hidrógeno. Entonces, si uno quisiera hacer la estructura, por ejemplo, de zigzag de esqueleto, tendríamos ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, y uno de ellos es el sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 3, empezando de la izquierda, hay un metilo. Y en el carbono 1, 2, 3, 4, en el 5, que viene a ser este, hay 2 metilos, ¿sí? Este y este. ¿Lo ven? ¿Se entiende cómo se pasa de este tipo de fórmulas condensadas a una más desarrollada? Sí, profe. Le pedimos el nombre. Ahí está. En inglés, pero bueno, está el nombre. Profe, una pregunta. Sí. Ahí cómo sé yo que la cadena principal no tiene 6 carbonos y hay un
metil. Y tiene 6 carbonos, mira. Tiene 6, claro. Que serían 1, 2, 3, no, esta es una ramificación, 4, 5, y de estos 2, uno es este carbono terminal y otro es este acá. Entonces, este carbono es este, CH, y tiene CH3 y CH3. ¿Lo ven? Ah, claro, bien, gracias. Profe, siempre así, tenemos que dejarle uno como, o sea, uno lo dejamos en la cadena principal y el otro lo hacemos ramificación, si tenemos así un subíndice 2, por ejemplo, o 3. Claro, Estaríamos claro. Suponete que tengas así, a ver, que acá no tengas hidrógeno, si tuvieras así, ¿qué pasaría? A ver. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Sí? Sería que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, ¿sí? Y no hay 6, ¿eh? Entonces, a ver, vamos a reconstruir. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el 5 hay 3 carbonos, 3 metilos, ¿ven? Este C, es este de acá. Y hay 1, 2, 3 metilos. Este es carbono hidrógeno 2, este de acá. Este es carbono hidrógeno con un carbono hidrógeno 3. Carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3. Entonces, bueno, lógicamente ese el nombre no es cierto? Lo podemos generar ahí. Profe, pero ¿hay 5 o 6 carbonos en la... A ver si conté mal. la cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5. Es que el sexto es uno de estos CH3. Es uno de esos. Fíjate, en la fórmula de esqueleto se ve bien que tenés 6 carbonos. Y en el 2 tenés 2 ramificaciones metil. Profe, entonces ahí no podrían ser 6 porque si no el carbono no estaría solo, o sea, el quinto carbono no estaría solo si yo contara como que... ¿De dónde contás? ¿De acá de la derecha? No, o sea, si no llegara, si yo interpretara como que tendría que haber 6 carbonos, entonces el carbono que usted cuenta como 5 tendría que tener un H acompañado. Si hubiese contado 5 carbonos. Como que era 6, perdón, la principal. Claro, si no hubiera un metilo, si esto fuera CH3,2, acá tiene que aparecer un hidrógeno. No sé si es eso la pregunta. Sí, gracias. Gaby, yo iba a proponer que en vez de pasárselo al esqueleto, que para nosotros es fácil, pero para ellos eso del paréntesis lo podrías hacer en la misma fórmula condensada, pero sin los paréntesis. Sí, puedo. ¿Es posible? Me va a para llevar que, más tiempo, por ejemplo... Sí, por eso, porque es más fácil así, porque es el hecho de que si no, ahí es donde se ve si no lo hago en el pizarrón. No, ahí voy, mire. Ahí estoy. Entonces este CH3 lo vamos a sacar de la cadena y ¿cómo lo vamos a poner? Vamos a hacer un enlace de acá, ¿sí? Y vamos a escribir ¿sí? ¿Vieron ahí qué es lo que hace la profesora? En realidad, el que está en paréntesis, uno va y mira si el carbono delante que tiene, o sea, de la izquierda o de la derecha, a cuál le están faltando enlaces. Ahí, por ejemplo, tenemos carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno, ¿sí? Y en ese, si miramos, ahí va, con ese va el paréntesis. ¿Y cómo hizo? Lo puso hacia afuera ahora, o sea, abrió
no quedó en la misma línea, sino que lo colocó hacia abajo al grupo metilo. No sé si se entendió algo con eso de que no tengo para mostrar. Pero... Bueno, y acá también a esto lo abrimos un poco, entonces sería un CH3 enlazado a ese carbono y los otros dos están enlazados acá, uno por acá, ¿sí? Y el otro por acá. Ahí se ve. Yo sí lo veo, pero no sé si les sirve a ellos el hecho de abrirlo de esa manera, en vez del esqueleto, ¿sí? De ahí Sí, uno profe. puede pasar al esqueleto, pero... Profe, en el caso de ese de ahí arriba, ¿cómo lo llamaríamos? O sea, ese carbono es el 1, entonces el que está en esas 3 ramificaciones. Es el 2. El 1 es este de acá. Este CH3, este de acá. ¿Sí? Este es el 1. ¿Por qué cuenta como 1 si no está en la cadena principal ese? Sí, está, mira. ¿Ves? Mírala acá. Acá está en la cadena principal. O sea, cuando vos tenés esta situación, nunca vas a tener, mira, para decirte 1,1 dimetilpentano, no existe. No puede haber 2 metilos en el carbono 1, porque de los 2 metilos, uno será carbono de la cadena principal y otro ramificación. Entonces, claro, se me había confundido porque recién hablábamos de 5 y entonces en realidad eran 6 y en el 5 había las 2 ramificaciones. Claro. Sí, en realidad, bueno, ateniéndonos a la numeración correcta, sería el carbono 2, ¿no es cierto? El carbono 2 es el que tiene los 3 metilos, de los cuales uno forma parte, es el 1 en realidad. Acá lo importante es cuando tenemos una fórmula como esta, así con los paréntesis, lo primero que haces es no consideres que eso que está ahí puesto es la cadena principal, ¿sí? O sea, la armas de nuevo, la abrís, ya sea como está arriba o en esqueleto, ¿sí? La fórmula condensada, pero más abierta, y ahí seguís las reglas de Yupac. Es decir, buscas la cadena carbonada más larga, consecutiva, ¿sí? Y acá hay que poder pensarlo de muchas formas, ¿sí? Y la cadena más larga tiene 6 átomos de carbono, que inclusive podría no ser esa que está, digamos, en forma horizontal, podría estar enganchando, por ejemplo, un metilo de los de arriba o el de abajo. Claro. No sé si se puede el carbono 1, el 1 puede ser este o puede ser este, es indistinto. Cualquiera de los 3 puede ser el 1 y la cadena continúa hacia la izquierda. Profe, a mí desde el 4 se me complicó. No. A ver, yo tengo acá el PDF. ¿Quieren que lo veamos? Sí, Gaby. Porfa, profe. Profe, el puntaje que saquemos en esto no importa, ¿no es cierto? No. Sí, profe. El 4 Esto es para practicar, totalmente para practicar y para que vayan probando, o sea, y lo pueden hacer las veces que quieran. No, sí, estuvo muy bueno. Por ahí con los videos me hubiera quedado un poco corto, pero con los ejercicios de esto creo que ya me quedó claro. Claro, porque después encontrarse con la autoevaluación es otra cosa. En cambio, así practicando tienen para probar. ¿Y cuál es la complicación? A ver, en el 4, ¿cuál es la cadena principal? Es lo mismo que preguntaron hace un ratito. ¿Por qué elijo como cadena principal
la que tiene más ramificaciones, ¿sí? Entonces, Sí. acá, elegir esta totalmente horizontal, que tiene un isopropil y un metil de ramificaciones, tiene 2 ramificaciones, no sería correcto, porque si nosotros elegimos esta cadena, así, 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 que tiene el mismo número de carbonos que la anterior, tiene 3 ramificaciones, porque tiene un metilo, un etilo y otro metilo más, tiene 3 ramificaciones. Entonces, lo correcto es elegir como cadena principal, en realidad el carbono 1 sería este, tengo que empezar por este extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octano trisustituido, ¿sí? Bien, ese sí, ahí sale PE. Después me costó bastante la parte de identificar bien cuál era el nombre de la ramificación y la nomenclatura, y ya después se me mezclaron todos los temas. Ajá. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta del que acaba de decir? Antes que pase al otro. Sí. Ahí, cuando contó la cadena principal, que tiene 8, que lo contó desde arriba, si yo lo cuento desde la izquierda a derecha, la del medio, también veo 8, ¿o no? 8 Sí. carbonos. Si vos considerás como principal la horizontal Claro. o así quebrada para acá. No, claro, la horizontal. La horizontal, bueno. Que Es en esa, realidad si yo es eso consideré que... esa como primera y después es la ramificación como si fuera un isopropil. Claro. Entonces, no sé si está mal. Y ahí no, eso no es correcto porque tenés que buscar la mayor cantidad de ramificaciones. Bien. Sí, de esta manera vos tenés 2 ramificaciones, un metil y un isopropil. De la Bien. otra manera que les dijo la profe, tenés 2 metilos y un etil. Claro, bien, perfecto. Ahí. Además, Gracias. siempre tenemos la tendencia a mirar las cosas de una sola forma, ¿sí? Como que vamos estandarizando y decimos, bueno, la cadena principal tiene que estar horizontal, ¿sí? Entonces esa es la más fácil y, digamos, para nuestro cerebro ya hace eso directamente. Y no, lamentablemente, acá vamos a practicar otras cosas, ¿sí? Y hay que buscar no solamente la cadena esa que nos resulta como más fácil porque ya identificamos en los videos y todo, como que la cadena principal tendría que estar en forma horizontal, ¿sí? Y tienen que buscar contar todas las cadenas posibles. Por ejemplo, ahí no solamente tienen 2 de 8, sino que tienen una de 7, ¿sí? Podrían tener 1, 2, 3, 4, una de 5, o sea, hay un montón de formas de contar las cadenas, ¿sí? Entonces, ya hay 2 de 8, 2 estructuras que cuentan 8 átomos de carbono. Entonces, con esas 2 hay que elegir cuál es la correcta. Pero lo primero que hay que hacer es tomarse el tiempo de no creer que uno ya vio la cadena principal, sino que contar todas las posibilidades que vea que hay. Muchas gracias, profes. Ahí en el chat preguntan cómo identifico los metilos y etilos en la cadena principal. Y los metilos son estos representados con una sola línea, ¿sí? Este es un metilo y este es otro. Mientras que este, que tiene 2 carbonos, es un etilo. No sé si hace falta más, si está bien así entendido o todavía... Ya está. Profe, tengo una pregunta. ¿Me podría ayudar con el 7? Porque justamente con ese me quedé. Bueno, dice compuestos de fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno, y de los 2, darle el nombre al más ramificado. Bueno, primero deberían ver si A, B, C y D, si los 4 tienen
esa fórmula molecular. Por de pronto contabilizando carbonos, porque ya vamos a ver que los alcanos tienen, este es un alcano, ¿sí? Un hidrocarburo saturado, estos representados, y las fórmulas alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Es decir, 6 carbonos, tengo 14 hidrógenos, ¿sí? Entonces habría que ver de estas, ¿cuáles tienen 6 carbonos en primer lugar? No sé, ibas a decir. O sea, yo contándolas creo que ninguna. Pero no era, entonces, tenés que contar todos los carbonos, ¿sí? No de la cadena principal nada más, sino todos los carbonos que tenés en ese compuesto. Ah, perfecto. A y C. Claro, A y C, muy bien. Sí, sí. Ah, claro. Bueno, entonces, Perdón. No me salía porque solo contaba la cadena principal. No, a mí también me pasaba lo mismo. Ahí vos, fíjate que te está diciendo que tenés 6 carbonos, ¿sí? ¿Te acordás que yo les dije que en la fórmula molecular lo que no veíamos era cómo estaban unidos esos carbonos? Solamente veíamos que habían 6 carbonos y 14 hidrógenos, ¿sí? Ya cuando vos haces la estructural, ahí sí vas a ver cómo están unidos. Pero ahí solamente vos tenés que ver que hayan 6 carbonos y 14 hidrógenos, nada más. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿y cuál deberían nombrar? Entre A y C, elijo el más ramificado. ¿Cuál es el más ramificado? El más ramificado es el C. A mí me pasó que lo nombré como 2,2-dimetil hexano, y era butano porque son 4 de la cadena principal. Claro. Entonces, siempre hay que nombrar con respecto a la cadena principal. Claro, vos elegís la cadena principal, decís, bueno, tiene 4 átomos de carbono, es un butano. Perfecto. Y en el 2 tengo 2 ramificaciones que son metilos, entonces digo 2,2-dimetil butano. Profe, ¿sí? Cuando aparece un doble enlace, ¿todavía no lo vemos eso? No. No, es lo y no sé cómo andan, preguntan del 7, ¿ya han terminado el cuestionario? Profe, yo me quedé en el 5. En el 5 no lo puedo hacer. ¿Cuál no tiene carbonos terciarios? ¿Representaste las estructuras? Sí, pero no sé si me hice mal. ¿Quieren que las hagamos en el programita? Terciario que no tiene 3 carbonos unidos. Que si no tiene carbonos terciarios, claro, no existirá en esa molécula un carbono unido a otros 3. ¿Y si tiene 4? Y es cuaternario, entonces no es terciario. No, bueno, claro, por ejemplo, el C. El carbono 2 y el carbono 4 están unidos a 4 átomos de carbono, entonces se los denomina carbonos cuaternarios. Lo que presentar la estructura, ¿quieren que la hagamos? ¿O no es necesario? Sí, profe. Bueno, a ver, pero me van a tener que ir cantando cuáles son los nombres, porque no los tengo presentes. Bueno, ahora vamos a sacar esto. Las hacemos así de esqueleto. ¿Cuál es el primero que hay que representar? Metilpentano. Pero hay que decir dónde está el metilo, ¿no es cierto? Dos metilpentano. Claro, ajá. Entonces, a ver, vamos a ir sacando lo que nos sobra. Bueno, vamos a sacar todo esto. Entonces, si son 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Y el carbono 2, ahí estaría. ¿Lo ven? Sí, profe. Luego, perfecto.
¿Qué otro sigue? Está bien. ¿Otro? Isobutano. Bueno, ese, ¿vieron los radicales? ¿O vieron los isobutanos? No sé si lo tienen, es el nombre común de ese alcano. ¿Ven que tiene 4 carbonos? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y tiene una ramificación, un metil. O sea, el isobutano es el metilpropano. No sé si a esta altura lo tenían. Lo vimos, Sí, lo vimos. Hasta el pentano, el neopentano. Eso listo. La parte de Bueno. radicales, no como, digamos, por nombres comunes, no estaba el nombre del isobutano. Butano es el nombre común del 2-metilpropano. Este 2 se puede omitir perfectamente porque la única posibilidad de colocar un metilo en un propano es en el carbono 2. Si estuviera en el carbono 1 sería un butano, no propano. ¿Qué otro tienen? Profe, una pregunta con respecto a eso. En los ramificados es como que volvemos para atrás. Si era butano, cuando le damos una ramificación va a ser propano porque como que estamos volviendo para atrás. ¿O cómo es? Sí. Por Nombre, esas situaciones comunes. Si vos decís isobutano, esa molécula con un cierto ordenamiento de enlaces. De igual manera, podés decir neopentano, entonces en un total la molécula tiene 5 carbonos, porque es un pentano. Eso no es lo mismo que hacer este tipo de nomenclatura, donde vos tenés que seguir las reglas. Una cosa es el nombre común y otra cosa es el nombre IUPAC, ¿sí? El nombre, ¿sí? Sería butano, ¿sí? El nombre IUPAC es otro de acá. ¿Se ve? O sea, fíjate cómo la IUPAC dice, elija la cadena más larga. El alcano es un propano, 1, 2, 3. Sin embargo, el nombre común tiene en cuenta la totalidad de los átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4. Bien, profe, sí, me quedó claro. Bueno, ¿tenían otro más para representar? Había un 2,2,4 tetrametil, butano ¿era? No me acuerdo. 2,2,4,4 tetrametilpentano. Ah, entonces me falta un carbono más acá. 1, 2, 3, 4 acá. Ese. Ahí está. ¿Y qué otro más tenían? Profe, en esa nomenclatura el tetra serían porque hay 4 metil en total. Claro, 4 metilos como sustituyente. Si hay tetra, tiene que haber 4 números localizadores, ¿sí? Estos numeritos indican en qué posición está cada uno de los 4 metilos. Bien, perfecto, profe. ¿Y qué otro tenían que representar? A ver, el metilciclohexano. Entonces, Que no le hemos dado la nomenclatura de eso todavía. Claro. Bueno. Tal vez más adelante. Ahí está, metilciclohexano. Profe, en el anterior, el del tetrametilpentano, el carbono que estaría en el 3 no está unido a 2 simplemente de carbono, por eso no tiene uniones de A3.
El carbono 3, ¿de este hablas? Sí. Este es el carbono 2, este es el carbono, fíjate ahí, este es un carbono cuaternario, ¿sí? Sí. Este es un carbono secundario. Y este, cuaternario. Bien. Y estos todos otros, los CH3, son primarios. Y creo que Perfecto. había un 2,4 dimetilpentano, el otro. Creo que era ese. Ujú. Bueno, ahí tendrían las 5 compuestos que les dan en el ejercicio. Bueno, ¿y cuál no tiene entonces carbono? ¿Cómo era? ¿Cuál no tiene carbonos terciarios? Era así. ¿Este tiene carbono terciario? ¿El primero, el 2-metilpentano? Sí, sí tiene. Ese, ajá, es ese. ¿Y este? Ahí. ¿Y este? No, no tiene. No tiene. ¿Y este? Ese es el terciario. Y acá tiene 2 carbonos terciarios, ¿sí? Sí, ahí preguntan si es indistinto dónde colocamos el metil en el ciclo hexano. Sí, es indistinto porque cuando hay un solo sustituyente, todos estos carbonos son equivalentes, entonces no importa si está acá o en cualquiera de los otros 6, en cualquiera de los 6 carbonos, ¿sí? Profe, ¿podría volver a explicar lo del carbón terciario, de cómo identificarlo? Porque me perdí un poco. Un carbono terciario es aquel que está unido a 3 átomos de carbono. Es decir, que en esta estructura, ¿sí? Fíjense, está unido a un carbono por acá, a otro por acá y a otro por acá. Este es un carbono terciario. Igual bien, como que ocurre tiene acá. 3 enlaces. Claro, o sea, 3 enlaces Está a unido carbono, a 3 ¿sí? carbonos. Claro. Ajá. Gracias. Ahí está. Saco acá esto, ya está. Ahí dice, en el isobutano no habría carbono terciario. Sí hay, en el isobutano, este de acá, ese es el carbono terciario. Bueno, no sé, si seguimos o... Sí, yo creo que si querés dejar de compartir la pantalla, no sé. Lo mismo con la pueden hora. volver a acceder, chicos. Esa aula está siempre disponible, entonces si ustedes se acuerdan cuál es el nombre, anoten, pueden volver a entrar y volver a hacer el cuestionario. Ahí les dejé igual el PDF en el aula, entonces lo subí. Bien, listo. Genial. Bueno, habría que seguir. Eso del aula, de cómo ingresar para que puedan trabajar. Gaby, ¿qué es lo que veo? O sea, son prácticamente 10:41, sí. Ha sido un montón. No sé si decir que hacemos un corte, un rato, y tomamos ya armamos la segunda parte de hidrocarburos y con los otros Sócrates, porque no sé, habría que explicarlo si primero. piensan, claro, o sea, cortamos un rato y pongamos un horario para retomar, pero para ellos que están incorporando cosas nuevas es un montón. Así que... A las 11
¿Les parece a las Nos 11? juntamos a las 11 de nuevo. Dale, a las 11. Bueno, un recreíto. Bueno, listo. que habíamos mostrado. Profes, Sí.